Vamos a abrir nuestra Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer esta porción de la Biblia y después vamos a comparar esta misma porción de la Biblia con un salmo. Dice aquí en Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 17, leamos, dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová. Estaban siendo pronto a ser atacados, pero la oración de David fue primero a Dios para ver qué hacíamos. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré en contra de los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Y vino David a Baal-Perasín, y allí los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres lo quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron por el valle de Refaín. Nuevamente estaban siendo atacados. Y consultó David a Jehová. Él respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balmaceras. Y cuando oigas ruido como la marcha por las copas de las balmaceras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. David lo hizo así como Jehová le había mandado, e hirió a los filisteos desde Gaba hasta llegar a Geser. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Los filisteos siempre fueron el pueblo que estaba en contra del pueblo de Dios. De hecho, muchas veces los habían llevado cautivos y los habían vencido. Eternos rivales, podríamos decir. Es más, hoy mismo cuando hablamos acerca de quizás buscar novia, y es una expresión, dice: no te vayas a unir con una filistea o un filisteo, que son aquellos que están en contra del pueblo de Dios. Como les decía, había vencido al pueblo de Israel en algunas ocasiones. Es más, en una de las ocasiones había tomado cautiva el arca del pacto y se la habían llevado. ¿Qué había pasado? Saúl había sido destituido rey, Dios lo había sacado, había subido, Dios había puesto a David, y esto habían escuchado los filisteos, que David había sido puesto rey, y se propusieron atacarlo. Dado que quizás es una manera de pensar: este es nuevito, este es bien fresquito, todavía no tiene ni organizado su ejército, todavía es, podríamos decir, un bebé en el tema, aún no ha levantado sus fortalezas y sería fácil atacarlo. Pero lo que no sabía este pueblo filisteo, que Dios estaba con David. Entonces vemos que este ejército filisteo se acercó, y cuando dice que se extendía por el valle, porque era un ejército amplio y estaban dispuestos a vencer. Pero allí estaba David, elevando plegaria a Dios, consultándole a él, y preguntaba: ¿qué hacemos? No quiero salir a la pelea sin antes saber qué tú me mandas a hacer. ¿Cómo tú quieres que pelee?
Dice en este versículo 19, entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? Primera pregunta que le hace, ¿debo ir? Porque si Dios dice, no, quédate donde estás, quédate en la fortaleza, no hagas nada, él no iba a hacer nada. Pero la segunda pregunta que le hace, ¿los entregarás en mis manos? Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente los entregaré a los filisteos en tus manos. Vemos que a las dos preguntas que David hace, Dios le da una respuesta y una respuesta clara. Ve, anda, pelea, porque los voy a entregar en tus manos. Entonces salió David allí a pelear. Y cuando los venció, los quebrantó. Por eso le llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín, que significa el Señor quebranta. Y cuando era su gloria, su honra, y daba gracias al Señor por esto. Aún cuando salían a la batalla, todos los ejércitos, ellos tenían la costumbre de ir llevando sus ídolos, sus dioses. Aún el ejército de Israel en muchas ocasiones llevaba el arca del pacto, presentándola en sus batallas. Y ellos, el ejército filisteo, traía sus ídolos. Pero al ser vencidos, los que pudieron huir quizás huyeron, los que fueron quebrantados, los que fueron muertos y quedaron allí, quedaron, pero sus ídolos quedaron allí. No pudieron moverse, no los llevaron y los dejaron allí, ahí. ¿Qué hicieron David y sus hombres? Dice que los quemaron. Pero mira la comparación. Cuando en una ocasión había sido secuestrada el arca y los filisteos se la habían llevado, dice que Dios los consumió. Mira, desde aquí nomás ya vamos a ver la diferencia que hay entre los dioses de ellos, que cualquier hombre puede consumirlos, puede quemarlos, y a la diferencia de nuestro Dios, que Él solo puede defenderse, y Él es el que los consumió en aquella ocasión. David capturó sus ídolos y los quemó. La segunda parte de este mismo párrafo dice que los filisteos volvieron. Aparentemente vemos que es un ejército muy grande, como para poder enviar cierta parte del ejército, aunque fuera derrotado, habían sido quebrantados, volvieron, pero nuevamente vamos a atacarlo nuevamente se levantaron contra el pueblo de Dios, nuevamente se levantaron contra David. ¿Qué hizo David nuevamente? Consultó a Dios. ¿Qué hago? Y así, pero esta vez la instrucción de Dios no fue la misma. La instrucción fue otra. Llamativo, porque muchas veces nosotros pensamos que porque Dios ya lo hizo de una manera, la próxima vez la tiene que hacer de la misma manera. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Muchas veces como hombres decimos, no, sí, Dios ya lo hizo de esta manera, yo ya sé cómo se lo hace, ya sé que yo tengo que hacer así o asá, y Dios va a responder y la situación va a ser como fue la anterior. En este caso, Dios nos da un hermoso mensaje diciendo, cada vez que tú tengas un problema, cada vez que te enfrentas con tu enemigo, la respuesta puede ser diferente y la manera de actuar puede ser diferente. David había aprendido que cada vez debía consultar a Dios. No debemos tomar como un hecho o como que ya lo sabemos. No, está bien Dios. A ver, ¿para qué lo voy a buscar a Dios si yo ya sé cómo va a ser? Ya sé qué me va a decir, ya sé cómo tengo que responder. No, Dios le dio otra manera. Casi en la misma escritura, casi con poquito tiempo de diferencia, fresquito estaba en la mente de David cómo había actuado, cómo Dios había obrado y qué es lo que ellos tuvieron que hacer. Pero Dios le dijo, esta vez va a ser diferente. Versículo 23 dice, y consultando David a Jehová,
Él le respondió: no subas. La vez pasada le había dicho: sí, anda, ve. Y esta vez le dijo: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos frente de las balmaceras. Y cuando oigas ruido, como a marcha de las copas de las balmaceras, entonces te moverás. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. No subas, sino rodéalos. Vamos a entender un poquito más ahora que lo voy a leer en otra versión de la Biblia. En la traducción lenguaje actual dice: no los ataques de frente, sino rodéalos, atácalos por detrás. Y cuando llegues a donde ellos están, los árboles de bálsamo, oirás mis pasos en las puntas de los árboles. Esa será la señal para que te lances al ataque. Ahí me verás ir delante de ti y destruirás al ejército filisteo. Casi una poesía. Algo tan hermoso como Dios se manifiesta en esta ocasión. Una expresión tan linda donde dice: espera, esta vez vas a oír mis pasos. Cuando escuches allí el sonido por encima de las balmaceras, que son, no se sabe exactamente qué tipo de árboles son, pero podrían ser unos álamos, podrían ser unos sauces, pero dice: cuando escuches como un viento, cuando escuches como pasos por encima de los árboles, es allí cuando yo me estoy moviendo, es allí cuando como un ejército iré delante de ti. Cuando tienes que seguir mis pasos, tienes que esperar esa orden, y cuando esto suceda, allí vas a comenzar a marchar. Es allí donde te vas a mover y sí vas a enfrentarlo y lo vas a vencer. Pero qué hermosa la expresión cuando Dios le dice: espera mi orden, espera que suceda, que escuches mis pasos, escucha primero mis movimientos. Y me recuerda aquella situación cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Dios le decía: cuando veas que la nube se mueva, allí muévete. Como Dios le estaba enseñando: confía totalmente en mí, confía en mis palabras, confía en lo que yo te mando. Pero tenía que suceder algo. David se acercaba a él buscando: ¿qué hago hoy? ¿Cómo es esto en nuestras vidas? Y pensamos que cada día de nuestras vidas, en cada una de las luchas que nosotros tenemos, tanto nosotros como Dios debe actuar de la misma manera, y Dios obra de distintas maneras. Dios nos da la victoria de distintas maneras. Pero somos nosotros los que nos presentamos delante de Él siempre y le decimos: ¿cómo hago hoy? ¿Cómo hago en esta ocasión? ¿Cómo hago con este enemigo? ¿Cómo lo ataco? ¿Cómo me ayudas? Siempre vamos a tener la victoria a Él. Y Dios hirió nuevamente a los filisteos. Mismo enemigo, dos maneras diferentes de vencerlo. Dios dando siempre la victoria. Ahora vaya conmigo al Salmo 118. Un salmo también escrito por David, el rey David, donde se cree que fue esta la ocasión, la que estaba en su mente, esta época de este enfrentamiento con los filisteos, y de allí Dios le dio este salmo también. Puede haber sido esta, puede haber sido otra, pero podríamos nosotros también leerlos y tranquilamente para cualquiera de nuestras vidas. Es David agradeciéndole a Dios por su misericordia, por su bondad, por su poder, exaltando su nombre. Y lea conmigo y vamos a ir en cada versículo comparando con aquel día que David tuvo que luchar con los filisteos y comparando con este capítulo. Dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Esta misma expresión
delante de los dioses. En principio te alabaré con todo mi corazón, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con todo lo que me has dado. A ti te alabaré, a tu nombre exaltaré. Y dice, delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Recuerdan que aquellos enemigos que venían, ellos venían con sus propios ídolos? ¿Cuántas veces nosotros tenemos nuestros enemigos? Los cielos están llenos de huestes celestiales. Aún esta misma palabra, cuando habla de los dioses, cuando habla en plural, si bien la alabanza es al Dios eterno, al mismo Dios, a Elohim, cuando habla aquí, habla de otros ídolos también. Y si nos vamos a aquel día de la batalla, vemos que delante de estos ídolos, de estos falsos ídolos, fue cuando Dios dio la victoria. Delante de estos mismos ídolos que Él pudo quemarlo con su ejército, delante de estos dioses, a ti te alabaré, Señor, tu nombre levantaré. También habla de aquellos magistrados, de los reyes, de los jueces y de ángeles. En toda ocasión, en todo momento, yo a ti te alabaré. Amén. El versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El corazón de David exaltaba al único Dios y siempre exaltaba por sus maravillas, por su misericordia, por su fidelidad. Dice, me postraré hacia tu santo templo. David no había construido el templo, no había templo todavía. Salomón, el hijo de David, fue el que levantó el primer templo. Pero allí vemos cómo, y es un punto de comparación, cómo tanto la oración de David como nuestra oración debe ser hacia el Dios Altísimo. Su mirada estaba puesta en aquel templo, en aquel lugar donde el Señor habita, donde la presencia de Dios habita. Nosotros mismos hoy en día, cuando nos encontramos en cualquier circunstancia difícil o cualquiera, ni siquiera que reconozca a Dios, dice, ayúdame Dios. Y sus ojos son levantados al cielo, reconociendo que allí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestra oración, así como la oración de David, mirando hacia los cielos, mirando hacia el único Dios, te alabaré por tu misericordia y tu fidelidad. Esa misericordia y fidelidad hacia su pueblo y hacia cada uno de nosotros. Cuán grande es Dios. Y cómo el nombre de Dios era engrandecido delante de los otros pueblos. ¿Sabe? Cuando nosotros decimos somos el pueblo de Dios, cuando nosotros decimos yo soy un hijo de Dios, ¿sabe lo que está sucediendo? Tú estás alabando a Dios. Ahora, si tu testimonio es fiel, si tu vida realmente refleja la de un verdadero cristiano, el nombre de Dios es exaltado. La palabra de Dios es viva en ti. Su palabra, aún lo que Él promete, y por eso lo alababa, porque lo que Él promete se cumple. Porque ninguna de sus palabras caen vacías, ninguna de sus promesas. Él dijo y Él lo hará. Dios dijo, ve, anda, pelea, lo vas a vencer. Y así lo hizo David. David obedeció también al mandato de Dios. Podemos confiar y descansar en sus promesas. ¿Cuáles son las promesas que Dios te hizo? ¿Caminas en ellas? ¿Caminas en obediencia? ¿Obedeces a Dios sabiendo que los resultados serán para alabanza y gloria suya? ¿Obedeces a sus palabras sabiendo que su palabra se cumple?
Recuerda que Saúl era el ungido de Dios, pero él no quiso obedecer a Dios. El día del versículo 3 del Salmo 138 dice: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. En dos de estas ocasiones, el mismo enemigo, distintos días de pelea, el día que clamé, me respondiste. ¿Qué hago, Señor? Y no tardó Dios en decirle cómo iba a actuar. No tardó Dios en decirle cómo iba a levantarse ese día, cómo iba a presentarse delante de su enemigo, cómo iba a ver la mano de Dios librarlo. El día que clamé, me respondiste, y fue mi espíritu fortalecido, porque tú estás conmigo, me fortaleciste con vigor en mi alma, porque allí veía la mano de Dios obrar milagrosamente, dando fuerza, dando vigor, esa confianza siendo renovada cada día, porque tú estás conmigo. David sabía que no iba solo. David sabía que Dios iba con él, aún delante de él. David sabía que él, siendo jefe del ejército, un guerrero, sabía que debía esperar la orden de Dios. No, para Dios, vos sabés que yo soy un guerrero, vos sabés que yo peleo, vos sabés que yo vencí al filisteo y ahora vos me querés mandar a mí, Dios. No, David no era así. David esperó el mandato de Dios. Y es allí donde dice: el día que clamé, me respondiste. Estaba aún en peligro ese reino, el cual él comenzaba a ser el rey, la responsabilidad de todo un pueblo sobre sus hombros. Y ahora tenía que obedecer a Dios. Y como en Filipenses 4:13, que todos los conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así estaba David, diciendo lo mismo. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Versículo 4: te alabarán, oh Dios, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. La fama de Dios ante cada victoria de su pueblo es extendida. Dios mismo y su fama era extendida y se oía: no, con el pueblo de Dios no te puedes meter, porque es con el pueblo de Dios que está Dios y van a vencer. La fama, iban conociendo el nombre de Dios. Aún la profecía dice, como dice la primera parte, dice: todos los reyes de la tierra te alabarán. Aún en Jehová, aún en Jesús era proclamada esta: y Dios será alabado. Dice el Salmo 86:9: todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. ¿Quién? ¿Solamente su pueblo? Todas las naciones. Todas las naciones vendrán y te alabarán y te adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios santo, tú eres el Dios alto, no hay otro Dios como tú. Versículo 5 del Salmo 138: y contarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso. Mira, un Dios tan grande, aún los pueblos van a hablar de su misericordia, van a hablar de su poder, van a hablar de sus obras, pero porque Jehová es excelso. Él es un Dios grande, Él es un Dios alto. Pero mira cómo se divide la segunda parte de este versículo, que dice: y atiende al humilde. Un Dios tan grande, un Dios de toda la tierra, un Dios de poder, un Dios que lo habla y las cosas se ejecutan, sus palabras se cumplen.
Y dice, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Comparando ahora a este David con el rey anterior, Saúl. Vemos que ante una situación, ¿por qué David había llegado a ser rey? Es porque Dios lo ungió como rey. Dios había visto ese corazón sencillo, humilde, ese corazón de adorador, ese corazón que exalta a Dios, ese corazón que no le tenía miedo ni al oso ni al león. Y allí estaba David. Y cuando había tenido la oportunidad siendo rey, ahora no dijo, ahora que soy rey, yo hago lo que quiero, sino ahora que soy rey, Señor, ¿cómo hago? Su corazón seguía humillándose delante de Dios y preguntando, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Háblame. Y allí podía decir, el día que clamé me respondiste. No se atrevía a decir, yo vencí al gigante, ahora yo voy a hacer lo que yo quiera. No se atrevía a decir eso, sino que era humilde y los oídos de Dios atentos al clamor de su Hijo. Pero ahora podemos comparar con el rey anterior, Saúl, cómo el corazón arrogante y desobediente lo llevó a su propia perdición, lo llevó a la ruina, lo llevó a la destrucción. De pronto diciendo, nadie me va a decir cómo hacer. Nadie, ni Dios me va a decir qué tengo que hacer ni cómo hacer. Ese corazón arrogante y los oídos del Señor cerrados a las plegarias o a las posibles plegarias de Saúl. Dice en 1 Samuel capítulo 1 versículo 16, Jehová dijo a Samuel, Samuel era el sacerdote, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? No me quiero imaginar ser desechado de la presencia de Dios, diciendo, yo no voy a escuchar la plegaria de este. Su corazón es arrogante, es altivo, sus ojos no me miran, no hay un corazón humilde, no es sencillo, no hay manera de que se humille, yo no lo puedo mirar. Ya Saúl había sido desechado y era solamente cuestión de tiempo para que pueda venir a reinar David. Versículo 7 dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Esta era la fortaleza de David. Esta era la fortaleza que decía, aunque venga un ejército contra mí, no temeré, porque tú estás conmigo. Aunque se levante guerra, no voy a tener miedo, porque tú, Señor, estás conmigo. Mi confianza he puesto en ti. Dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Cuando nos encontramos angustiados, nuestro rostro se pone como triste, estamos casi demacrados. Y no queremos ni salir, ni hablar, ni cantar, ni nada. Pero David decía, aunque ande yo angustiado, tú me vivificarás. Esta era la confianza. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Señor, tú vas a ser mi escudo. Señor, tú vas a ser el que pelea por mí. Tú me vas a dar las herramientas de cómo enfrentar cada una de las situaciones. Y aunque la situación de hoy sea parecida a la de ayer, sé que hoy tengo que nuevamente consultarte, nuevamente acudir a ti diciendo, tú eres mi refugio, tú eres aquel que me ayudas en medio de la angustia. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. ¿Cómo podemos confiar o cómo podemos desconfiar de un Dios tan grande? Una de las cosas que Dios
más desprecia de aquellos que le buscan o de aquellos que dicen ser sus hijos es que no confíen en Él. Decir, no, yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, pero hago las cosas a mi manera. ¿Y por qué te fue tan mal? No sé, Dios permitió que pase así. Y si lo hiciste a tu manera y ahora lo venís a culpar a Dios. Hiciste lo que se te antojó en la vida y ahora es Dios el que tiene la culpa. Dios permite muchas situaciones en nuestra vida, permite que pasemos por problemas, por circunstancias, pero ¿sabes qué? Cuando Él permite cada una de las cosas es para nuestro crecimiento. Pero cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, bueno, es más lejos el camino por el cual nos hemos alejado para después volver a Dios. Y después lo culpamos a Dios. ¿Por qué me falló el GPS? No, si nunca lo prendiste. Nunca elevaste una oración. Nunca dijiste por dónde tengo que ir. Siempre pensaste que eras vos el que sabía. Cuando yo era chico y comencé a ir a San Miguel, la capital, no sé, 12, 13, 14 años, no sé, por ahí. En un momento estaba en el centro y tenía que ir hacia la terminal. La cuestión que mi brújula me decía es para acá. Y empecé a caminar. 3, 4, 5, 6 cuadras. Ya tendría que estar la terminal, digo yo. La cuestión que ahí, bueno, se me prendió la lamparita y digo, ¿y si le pregunto a alguien? Pregunto, che, ¿para dónde queda la terminal? Y son 15 cuadras para allá. Así somos con Dios. Decimos, no, Señor, yo ya sé por dónde es, ya sé cómo caminar, ya sé cómo se hacen las cosas. La cuestión que vamos totalmente en contra de la voluntad de Dios. Que si hubiésemos escuchado su voz, nos ahorrábamos tiempo, dinero, trabajo, tantas pérdidas por no escuchar. En fin, el último versículo del Salmo 138 nos llena de esperanza y podemos tomarlos y tomar esta promesa y cada día poder decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Si mis oídos están atentos a su voluntad, si mis oídos están atentos a su voz, si yo camino en obediencia, si mis ojos están puestos en su palabra, si mi oración cada día delante de Él es, Señor, ¿qué hago hoy? Si mi alabanza cada día te exaltaré y te alabaré porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso, porque tu palabra nunca cambia. Dice la segunda parte de este versículo, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Señor, continúa trabajando hoy en mi vida. ¿Sabes cuál era la promesa que Dios le había hecho a David? La encontramos 2 capítulos anteriores. En 2 Samuel 3:18 dice así, es una de las promesas que Dios le había dado a David y cómo Dios mismo iba cumpliendo. Mira si David no podía decirle, Jehová cumplirá su propósito en mí. Si Él lo dijo y Él lo hizo, ¿cómo no voy a confiar en un Dios tan grande? ¿Cómo nosotros no vamos a confiar en un Dios tan grande? Mira lo que le dijo, ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos. ¿No había sido la promesa de Dios esta? Que por la mano de su siervo David iba a librar a Israel de los filisteos cuando Saúl no lo pudo hacer. De la mano de mi siervo David lo haré. ¿Y qué hacía su siervo David? Y dice, y de la mano de todos sus enemigos también lo libraría. Pero ¿qué hacía su siervo David? ¿Qué hago? ¿Qué hago hoy? ¿Cómo lo hago? Ayúdame. El propósito de Dios está íntimamente ligado a su voluntad. Jesús mismo sabía que Dios tenía un propósito
con su vida aquí en la tierra. Jesús mismo sabía que no era Él el que tenía que decidir qué hacer, sino que Él iba a su Padre. Padre, ¿qué hago? Aún en el mismo día que estaba allí en el huerto, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Íntimamente ligado el propósito de Dios con nuestra vida. No son mis ocurrencias, no son mis presentimientos, no son mis planes, sino los suyos. Que se cumplan en nuestras vidas, que se cumplan en mi vida, para que su propósito sea cumplido en mí. ¿Cómo conozco aún cuál es mi propósito? Escuchando su palabra, oyendo que Él tiene para mí. Señor, ¿qué quieres para mi vida? ¿Qué quieres para el final de mi vida? Ahora, si para el final de mi vida tú quieres la salvación, vida eterna, ¿cómo hago para llegar allí? ¿Cuál es el paso que hoy tengo que dar? ¿Cuál es el paso que hoy tengo que dar para cumplir tu voluntad? Para no alejarme de tu camino, para hacer el paso correcto, para ir por el camino correcto. Vieron que conocer la palabra de Dios, conocer cuál es su voluntad, preguntarle a Él, elevar una oración, es lo que nos da la confianza y nos da la guía y nos enseña cómo hacer cada día. Cuando tú le preguntes, pero ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios? Va a haber algo que se llama Espíritu Santo que está en ti, que te va a decir cómo responder, cuándo responder, qué hacer y qué no hacer. Escucha su voz. No te va a fallar. Y no porque lo digo yo, sino porque lo dice Él. Y te leo nuevamente el último versículo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y así como lo cumplirá en mí, lo cumplirá en ti. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y nuevamente una plegaria. No desampares la obra de tus manos. No desampares. Que ninguna de tus promesas caiga. Señor, que yo no sea aquel que impida que alguna de tus promesas no se cumplan. Ayúdame cada mañana, ayúdame cada noche, ayúdame cada día. Ayúdame a caminar por el camino correcto. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos guardas, porque tú nos ayudas. Gracias, Señor, porque lo que tú te has propuesto hacer en nuestras vidas, tú lo harás. Pero, Señor Jesús, ayúdanos a encontrarnos sencillos, simples, obedeciendo tu voluntad, obedeciendo tu palabra. Señor Jesús, en humildad, presentándonos delante de ti, preguntando, ¿qué hago hoy? Señor, y aunque nosotros veamos el mismo problema y la misma circunstancia de ayer, el mismo enemigo delante de nosotros, Señor, que podamos escuchar tu voz. ¿Cómo hago hoy? ¿Cómo vas a obrar hoy? ¿Cómo lo ataco hoy? Señor, ayúdame a ver tus pasos, ayúdame a escuchar, Señor Jesús, cuando tú estás caminando. Señor Jesús, pon en mí un corazón sencillo, un corazón sensible a tu voz que me enseña a caminar y que me dice cuándo atacar. Señor, seas tú exaltado. Y ruego que aún esta palabra tenga una cabida, Señor, en cada uno de los corazones de mi hermano. Señor Jesús, yo ruego que tú fortalezcas sus vidas, que tú les des aún las armas y las fuerzas para continuar luchando cada día. Señor Jesús, escucha sus oraciones, pero a su vez que podamos presentarnos delante de ti, humildes, no arrogantes. Señor Jesús, no con corazones altivos. Ayúdanos a ser sencillos y simples delante de ti, así como son los niños. Señor Jesús,
Que cada cosa que podamos necesitar, aunque nos parezca, Señor, que no tiene sentido, podamos ir delante de ti. ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? ¿Cómo pido? Y lo que necesitamos lo pedimos a ti. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre. Gracias por enseñarnos, y que tu palabra, Señor Jesús, sea guardada cada día en nuestro corazón, en nuestra mente, y podamos ponerla por obra. Que nuestro propósito, Señor Jesús, podamos llegar, Señor, a cumplirlo, porque estamos obedeciendo tu voluntad, en el hermoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.